En esta noche me gustaría dar inicio a la segunda parte de la serie de videos llamada Anécdotas Macabras. Esta vez continuamos con los relatos ocurridos en Paraguay. Sin nada más que agregar, comencemos. Pero recuerden que la experiencia siempre va a ser mejor si ven este video a solas y en completa oscuridad. Era el invierno de 1977. Por aquella época, Lomapita era un barrio inhóspito. La única ruta asfaltada de la zona era la Transchaco. Martín Benítez había emigrado del interior hacia Asunción con su familia. Se habían mudado al barrio Las Mercedes de Lomapita. Por aquel entonces ya comenzaba a poblarse. Su nuevo trabajo quedaba en Campo Grande. Trabajaría como sereno en la casa de una familia acomodada. La casa no quedaba lejos, así que le quedaba bien ir a pie. Debía cruzar un monte hasta llegar a las vías del ferrocarril para luego seguir por la avenida Madame Lynch hasta la cancha de Cerro Cora, donde quedaba la casa. En una de esas tantas caminatas en la oscuridad de la noche, mientras cruzaba el monte vio un árbol que sobresalía del resto de la extensa vegetación. En la copa de aquel frondoso árbol vio una silueta femenina. La luz de la luna iluminaba aquella fantasmagórica figura. Martín se asustó y cuando iba a comenzar a correr, escuchó una voz que le decía: «No te vayas, anie kujiyechehewi». Martín se asustó y aún así corrió lo más rápido que pudo para salir del monte. Al volver, tomó otro camino, pero no dejaba de pensar en aquella mujer que le había hablado desde el árbol. Martín tomó un rosario y al día siguiente decidió volver por aquel camino con el rosario en sus manos hasta llegar al árbol. Cuando llegó allí, estaba aquella mujer parada con un vestido blanco y cabellera negra como esperando por él. «Apeime, va era hipotá», exclamó Martín. La mujer lo miró y le dijo: «En este lugar me encontraron hace 2 años. Todos pensaron que me suicidé, pero abusaron de mí y me colgaron de este árbol. Mi alma no puede descansar porque mis asesinos siguen libres. Ayúdame a descansar. Ellos son del barrio. Son 2, Alejo y Jerónimo. Egueruche de Coape, y yo haré que paguen por lo que me hicieron». Martín no conocía a nadie en el barrio. Hacía semanas que se había mudado, así que comenzó a frecuentar un almacén donde muchos iban a jugar billar y a tomar algo. En ese lugar preguntó por los 2 hombres que el fantasma de la mujer le había mencionado. Cuando llegaron y él se les acercó, les invitó un par de cervezas. Alejo y Jerónimo siempre se metían en problemas. Eran muy conocidos en el barrio, siempre estaban metidos en peleas y robos. Entonces Martín aprovechó eso y les propuso robar la casa donde él trabajaba como sereno. Ambos accedieron de inmediato. En los días posteriores lo planearon. Martín les esperó frente a una escuela y cuando llegaron él les dijo: «Peches de guita y vamos a caminar hasta la casa». Ambos se internaron en el bosque. Cuando llegaron hasta el árbol, ahí ambos se pusieron nerviosos y sintieron que algo andaba mal. Cuando escucharon un grito lastimero, apareció la figura de la mujer que ellos habían asesinado. Intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Mientras, Martín corrió. No quería presenciar aquello. El fantasma siguió a ambos y fueron levantados por el aire. Ella tenía el rostro cubierto por su larga cabellera cuando los atrapó. Se descubrió y les miró a la cara. «Ustedes me mataron, ahora ustedes pagarán por lo que me hicieron». Lo que vieron en aquel rostro fue tan horrible que ambos quedaron mudos y dejaron de hablar para siempre. Fue tanto el susto que perdieron la razón, se volvieron locos. Al día siguiente Martín volvió y ella le agradeció por haberle ayudado. Le pidió que le construyera un pequeño nicho y que rezara por su alma, que por fin descansaría en paz. Alejo y Jerónimo se volvieron locos. Su caso sorprendió a todo el barrio. Alejo murió 3 años después y a Jerónimo se lo puede ver deambular por las calles pidiendo comida. En el año 1986, Francisco García era un macatero. Los macateros son personas que se dedican a la venta de productos variados en zonas de difícil acceso en el interior del país. Tenía 25 años, vivía en Alto Paraná, región del Paraguay que limita con Brasil. Con una combi del año 70, cruzaba 2 veces a la semana el Puente de la Amistad para hacer compras en los grandes supermercados de la ciudad de Foz de Iguazú. Se proveía de productos de contrabando. Tenía un salvoconducto firmado por una autoridad municipal que le permitía pasar las mercaderías sin que la policía de frontera las requisara.
Traía cigarrillos, pilas, herramientas, alimentos variados y golosinas. Todos los viernes, bien temprano, con la combi llena de mercaderías, se dirigía hacia la zona de Itacurú, pero aquella vez decidió cambiar de rumbo. Tomó un camino rural que iba hacia la comunidad de San Alberto. Nunca antes estuvo por allí. Casi al llegar a un puente de madera que cruzaba un ancho arroyo, su camioneta paró. Francisco se bajó y fue a mirar. El motor humeaba en exceso. Observó a ambos lados del camino. La desolación era tal que pensó que hasta podía pasar una semana sin que nadie acudiera para brindarle ayuda. Decidió esperar hasta que el motor se enfriara. Hacía un calor de 35 grados y había pasado 1 hora del mediodía. Se protegió del sol bajo la sombra de un árbol. Antes de encender un cigarrillo escuchó que alguien cantaba una canción en guaraní. Tenía una voz femenina, casi infantil, y venía desde el arroyo. Se escondió entre los matorrales y se acercó. Vio a una joven de espaldas bañándose completamente desnuda en el fresco arroyo. Estaba sola, muy sola en aquel remoto y desolado lugar. A Francisco aquella visión le dejó fascinado. No soportó las ganas de acercarse. La joven, al sentir la extraña presencia, se dio vuelta, le miró profundamente a los ojos, luego con una increíble agilidad se metió bajo el agua y desapareció. Sorprendido, Francisco esperó que saliera, pero eso no sucedió. La buscó intensamente desde la costa del arroyo, pero no la encontró. Se asombró que la joven fuese capaz de permanecer tanto tiempo bajo el agua. Buscó sus ropas, pero tampoco las encontró. Será una indígena, pensó, aunque sabía que por esa zona no habitaba etnia alguna. Confundido, abandonó su búsqueda, pensando si aquella experiencia fue real o no. Giró la llave de la combi y esta, curiosamente, volvió a arrancar, como si el desperfecto mecánico no hubiese ocurrido. Al poco tiempo llegó a una pequeña comunidad. Ofreció sus productos en una despensa mientras comerciaba con el propietario, un hombre de unos 60 años más o menos. No pudo evitar hablar del suceso. Sé que no me vas a creer, pero cuando llegué al arroyo que está como a 10 kilómetros de aquí, vi a una joven bañándose. Cuando me acerqué se metió bajo el agua y ya no volvió a salir. El hombre lo miró con serenidad. Dejó que pasara un largo silencio y luego le preguntó: ¿La escuchaste cantar? Sí, cantaba una canción en guaraní. Mira, hijo, le dijo el anciano con voz tranquila. Lo que te acaba de pasar es producto de una maldición que en esta zona se conoce muy bien. La joven es un espíritu del agua, un piracuña. Dicen que era una joven campesina a la que mataron violentamente unos obreros de una estancia que está a unos kilómetros de acá. Era la hija de una humilde pareja campesina que vivía en las proximidades del arroyo. Allí, la joven lavaba ropas cuando 4 obreros la sorprendieron. La abusaron entre todos y luego la ahogaron. Tiempo después comenzó a hablarse de que la joven aparecía nadando desnuda en el agua y cantando una canción. Dicen que aquel hombre que escucha su canto queda impotente hasta el fin de sus días. Es lo que se cuenta aquí en el pueblo. A mí no me consta, pero si te fijas hacia la calle, solo vas a ver gente adulta. No hay niños en este pueblo y la mayoría de las mujeres se fueron. Eso debe significar algo. Francisco escuchaba con incredulidad las palabras del hombre. Miró hacia la calle y en efecto no vio ningún niño ni mujer alguna. Solo ancianos deambulando con andar cansino y tristes rostros. ¿Qué probabilidad existe de que esta historia sea real? No lo sé, pero yo por las dudas no cruzo ese puente. Incrédulo, Francisco no quiso escuchar más historias y se concentró en su negocio. Bueno, una caja de pilas, 5 kilos de hierba, en total son 40.000 guaraníes. El hombre pagó y Francisco se despidió. Luego, sintiendo una extraña sensación de angustia, solo tenía ganas de abandonar aquel maldito pueblo. Volvió a pasar sobre el puente y su curiosidad le hizo descender de la combi. Se bajó hasta el arroyo y en la vera del mismo, oculto tras unos matorrales, estaba un pequeño nicho de madera, con puertas de vidrio transparente. Se acercó a observar y vio una ajada foto en blanco y negro de la joven que habían matado. Su sorpresa fue tremenda. Era la misma joven que había visto bañándose en el arroyo. De pronto, vio que las aguas se teñían misteriosamente con sangre y que algo nadaba por debajo. Francisco se estremeció. De pronto, emergió una figura femenina fantasmal, diabólica y espantosa, que daba alaridos desesperantes, quebrando el silencio y la serenidad de la tarde.
Francisco corrió desesperado, cayéndose de tanto en tanto en su intento de sortear rápidamente la pendiente. Miró hacia atrás pero ya no vio a nadie. Se subió rápidamente a su camioneta. En ese momento volvió a escuchar aquel tenebroso canto maldito. Pisó a fondo el acelerador y se alejó. Durante todo el trayecto trató de estimular a su miembro sexual, pero cada vez que lo hacía, la canción sonaba en su mente y lo aterrorizaba, lo trastornaba. Solo se escuchaban sus gritos de miedo, de rabia y de impotencia. Hubo una época cuando yo era niño y tenía unos 10 años. Recuerdo que una monja llamada Asunción de un orfanato cercano venía a visitarnos por las tardes. Se quería asegurar de que vivíamos bien y que mi madre era capaz de cuidarnos a mí y a mis hermanos. Un día estaba jugando afuera y sentí que algo me estaba mirando, como cuando estás junto a una persona y sabes que esa persona está ahí, como sentir esa presencia de que estás acompañado. Lógicamente no había nadie, solo estaba yo y mis juguetes. De pronto vi que algo se movió entre unos arbustos y la vi. Era la hermana Asunción, con su mirada fija hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo y no respondía. Mientras me acercaba sentía un calor y un olor extraño, pero cada vez se veía menos, hasta que me acerqué lo suficiente como para darme cuenta que no había nadie. Me quedé paralizado, pero no le dije nada a mi madre. Después de eso, pasaron muchas cosas raras en casa. Las cosas se movían, cambiaban de lugar, se sentía un olor a podrido siempre. Mi madre a veces se alteraba por cosas simples. Algo estaba pasando. Recuerdo otra vez que mi hermana, un año menor que yo, estaba durmiendo y vi que algo se acercó a ella desde la oscuridad de la esquina del cuarto. Creí que era mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba de nuevo ahí. Era la hermana Asunción detrás de la ventana mirándonos. A esas alturas ya le tenía terror a aquella monja y cada vez que iba a casa me escondía. Una tarde fue a tomar el té con mi madre y una tía. Mi madre se había comprado una cámara el día anterior y estaba muy emocionada en tomarle fotos a cualquier cosa. Y entonces me pidió si podía tomarles una foto y lo hice. Aunque temblaba un poco, logré tomar la foto. Le di la cámara y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mi madre fue temprano al centro de la ciudad a revelar las imágenes. Cuando lo hizo, el señor que las reveló le dijo que buscara ayuda. Mi madre preguntó, ¿por qué? Él le dijo que algo no invitado estaba acechando a su familia. Mi madre vio la imagen y quedó helada, paralizada del miedo. Al fin comprendió todo. Esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por la hermana Asunción. Fue a buscar respuestas y lo que le dijo la madre superiora la dejó aún más fría. Le dijo que la hermana Asunción fue su compañera y amiga en los tiempos que comenzaron el camino de Dios, y que Asunción siempre parecía recorrer otro camino. Al parecer practicaba brujería y esas cosas, hasta que un día la encontraron desnuda, colgada por el cuello, sobre un pentagrama que estaba oculto bajo su cama. La hermana Asunción había muerto ya hace 30 años. Recuerdo que mi madre regresó a casa ese día, tomó sus cosas, empacó las nuestras y nos fuimos de aquel pueblo. Nunca más regresamos. Espero que estos relatos les haya entretenido y recuerden que pueden enviarme sus historias o anécdotas paranormales al correo del canal. También quiero aprovechar para enviar un gran saludo a dos personas muy fanáticas del canal. Ellas son Ana y Ana Mar. Dicen que no se pierden ningún vídeo y que siempre los ven en completa oscuridad, como debe ser. Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. Por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.